abra verdaderamente el corazón de cada uno de ustedes y les voy a rogar y a pedir que me presten su atención unos minutos solamente. ¿Se escucha allá atrás? ¿No se oye? A ver, déjenme ver si soy yo. Es que si lo acerco más el micrófono me lo voy a comer. ¿Está bien así? ¿Se oye bien o le damos un poquito de volumen? Lo que quiero es que me escuchen bien los que están atrás. Pues te digo que ya me lo voy a pasar. ¿Así está bien? ¿Se oye mejor? Bien, gloria a Dios. Pues hermanos, hemos estado teniendo una serie de enseñanzas acerca de cómo, los que han seguido la serie, ¿cómo se llama? Seamos ricos, de este año 2019. El tema de hoy que yo les quiero compartir se llama Compartiendo mi tesoro. Y quiero hacer un breve, no es rompehielos, pero una breve introducción acerca del tema. Y desde que estaba estudiándolo y estaba reflexionando y meditando en la palabra, el Señor me llevaba a recordar en lo personal y en mi testimonio de vida. Decía yo, o me hacía la pregunta, compartiendo mi tesoro. Y si escuchamos con atención el título del mensaje, esa palabra compartiendo es un presente continuo en el cual reflexionaba yo. Pero también me hacía yo la pregunta, ¿qué o cuál es mi tesoro realmente? ¿O cuál ha sido mi tesoro en los 50 años de vida que tengo? Gloria a Dios. Sí, porque 50 pues no cuenta, ¿verdad? Ok, entonces el que la pescó, la pescó. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No, pero en realidad meditaba yo y reflexionaba en esto y dije, ¿cuál realmente es mi tesoro? Y estudiaba yo, me paraba, reflexionaba y decía, Señor, creo que en las diferentes etapas de mi existir he creído tener un tesoro en la vida, pero realmente el verdadero tesoro que hoy los creyentes tenemos, hermano, es el grandioso acontecimiento de haber recibido y aceptado a Jesucristo como Señor y como Salvador personal. Dije yo, Señor, ese es mi tesoro. Ahora puedo entender que realmente, Señor, mi tesoro está en ti. Mi tesoro está el saber que ahora yo tengo vida eterna. Y que sabes qué es, que lo más importante es que cuando Él me llame a su presencia, yo sé al lugar donde voy a estar. Entonces dije, Señor, eso es mi tesoro más grande. Porque seamos honestos, todos absolutamente tenemos metas, tenemos propósitos en la vida, pero lo más importante es saber cuál es nuestro tesoro. Y bien lo dice la Escritura, dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces aquí, hermanos, el punto es que debemos continuamente estar, si ese es nuestro tesoro, el hecho de haber reconocido y recibido a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, ese tesoro lo tenemos que estar compartiendo continuamente. No es, bueno, pues a ver si le comparto a alguien. Señor, mándame a alguien para que esté en mi camino y yo le pueda compartir. Es bueno, pero no es precisamente lo que deberíamos de hacer. Muchas ocasiones, o no sé si les ha pasado a ustedes, muchas ocasiones vemos gente que está en dificultades, en problemas, o inclusive vemos en ocasiones a gente llorando, afligida, y en lugar de acercarnos quizá para darles alguna palabra de ánimo, de aliento, de confortarles,
¿Saben qué? Pues hacemos como que no vemos, o de plano a veces como que nos da pena. Pero ¿qué le voy a decir? ¿Y qué si me dice esto? ¿Y qué si aquello? O sea, hermano, si realmente tenemos un tesoro en el corazón, tenemos ese tesoro en nuestra vida que nos ha hecho ser de una manera diferente como antes vivíamos, necesitamos continuamente, insisto, estar compartiendo de ese tesoro. Yo no sé a cuánto les pasa, pero tenía un poco de tiempo, relativamente teníamos poco de tiempo, mi esposa y yo, de estar o de haber empezado a conocer de las cosas de Dios. Ya le estoy hablando de muchos años. Híjole, ya empezaron los aullidos. Yo también les amo, hermanos, gracias. ¿Saben? Hubo una ocasión, para hacerlo rápido el testimonio, la mamá de mi esposa se puso en esa época gravísima, a tal punto que cuando la llevamos a urgencias le empezaron a atender y a tratar ahí. Sale el especialista y le dice a toda la familia, porque había varios de los hijos de ella, y le dice: ¿sabe qué? Estamos evaluando la situación y el estado de ella, pero dice el doctor, quiero decirles de antemano que se preparen para lo peor, que estén listos con las cosas que tengan que preparar y arreglar, porque ella está muy mal. Wow, imagínense la situación, ¿no? En ese momento. Y todos pues ya sabrán cómo una situación muy difícil. Y recuerdo mucho, y eso lo digo para la gloria de Dios, en ese poco tiempo que teníamos de conocer del Señor, con una seguridad que me dejó a mí así como que dije: wow, con una seguridad increíble, le dice mi esposa al doctor, ya después que él dijo su dictamen y que se prepararan para lo peor y eso, mi esposa le dice: ¿sabe qué? Yo sé que mi mamá todavía no va a morir. Y sabe una cosa, Dios la va a sanar. Y el doctor hizo así una expresión de: ajá, sí, o sea, yo les estoy diciendo nada más que tienen que estar listos para lo que venga. Él le dijo: sí, está bien, no hay problema. Pero el punto aquí del testimonio es que, aparte de que me dio a mí una lección de fe y de confianza en Dios, en ese momento la actitud y las palabras de ella, fue tan especial el momento que de pronto le hablan a mi hermana, porque ella era, perdón, a mi esposa, porque ella era la mayor de las hermanas, y la llaman allá adentro. Entonces, en ese lapso había gente ahí en la sala de espera, porque ahí era pues los que estaban prácticamente parientes de los que estaban desahuciados. Total, el punto es que había una familia que les estaban diciendo que estaba agonizando su familiar. Y yo, empezando a conocer de Dios, viendo esa situación ahí en la sala de espera, ¿saben qué? No supe qué decirles. Y después entendí que era el Espíritu de Dios que me estaba redarguyendo, que me estaba convenciendo y hablando, que yo les hablara algo, de que había esperanza en Dios, de que no se preocuparan y que Dios tenía el control de esa situación de su familiar. Pero ¿saben qué? Me quedé ahí sentado, atornillado. Y eso para mí fue una lección muy difícil de digerir. Porque en realidad lo que yo tenía que hacer ahí era haberles compartido de las buenas nuevas de salvación, de que la voluntad de Dios se iba a cumplir fuera la que fuera, pero yo tenía que haber hablado. Yo no sé si a alguien en este lugar les ha pasado, pero definitiva y absolutamente, hermano, necesitamos abrir la boca y hablarle a aquellas personas que no tienen esperanza ni tienen fe en este mundo, de que hay alguien, de que existe un Dios que es todopoderoso para poder hacer más abundantemente, dice la palabra, de lo que pedimos o entendemos. ¿Están conmigo? Entonces, yo quiero dejarles esta tarde en el corazón esto que es muy importante. ¿Sabes? Es una verdad que está escrita
ahí en la palabra de Dios. Cuando conocimos a Jesús nos trajo una bendición, pero al mismo tiempo también nos trajo una gran responsabilidad de poder compartir. Porque en otras palabras, Dios nos bendice. ¿Para qué? Para guardar nuestra bendición, para atesorarla y para decir, qué bueno, yo ya tengo esta bendición, este gran tesoro, y ahora yo lo voy a guardar y no lo voy a perder. Y me acuerdo mucho de la parábola de los talentos, que la mayoría de aquí debe de conocer, ¿verdad que sí? A veces tenemos la bendición nosotros y en lugar de compartirla, hermano, la guardamos. No sabemos o no queremos compartirle muchas veces a la gente. Nos ensimismamos tanto en nuestras aflicciones, en nuestra situación o problemas, de tal manera que no pensamos en los demás. O en otros ejemplos, a veces somos tan bendecidos que solamente los seres más cercanos, nuestros seres queridos, entiéndase la familia, nosotros con que estemos bien nosotros y nuestra familia, a esos seres que les digo amamos muchísimo, ¿saben qué? A veces nos olvidamos de la demás gente. Y hay allá afuera mucha gente que ni siquiera ha oído de las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros, no estoy generalizando, yo sé que muchos de ustedes, y podría decir quizá la mayoría, ustedes han compartido de esas buenas nuevas de salvación que les estoy hablando. De que hay un Cristo que no se quedó ahí nada más en ese madero, que Dios el Padre lo resucitó al tercer día, dice la palabra. Amén. De ese Cristo que está vivo y que hoy continúa como ayer, haciendo los mismos milagros y aún mayores. De ese Cristo, de ese Salvador, de ese Señor, es el que tenemos tú y yo la imperiosa necesidad y la responsabilidad delante de Dios, el Padre, de compartirle a la gente. ¿Sabes? Quizá no habías entendido la importancia que tiene el hecho de hablar de esas buenas nuevas de salvación a la gente. Pero porque vienen muchos pensamientos a nuestra mente. Pero ¿qué tal si se burlan de mí? ¿Y si no me hacen caso? ¿Y si, como dicen comúnmente, y si me tiran a Lucas? Hermano, tú y yo debemos abrir nuestra boca, compartirle a la gente que hay esperanza en Dios. Porque cuando nosotros lo hacemos, la semilla de la palabra, de esas buenas nuevas, no va a quedar vacía. Va a llegar al corazón y va a ser, como dice exactamente la Escritura, va a ser el propósito para el cual Dios la envía esa palabra. Necesitamos verdaderamente quitarnos todo pensamiento que nos impida compartir de esas maravillas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? No olvidemos de aquellos que no le han conocido. Es importante que lo hagamos. Ahora, quiero compartirte algo. Mira, en las Escrituras, la palabra de Dios escrita, hay una historia bíblica que cuando tú la lees, yo la estuve leyendo y volviendo a leer y reflexionando y leyendo todo el contexto de la historia que nos habla aquí. Te voy a dar la cita para que tú la escudriñes en tu casa. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 1 al 10. Y te voy a platicar primero el contexto de la historia. Dice ahí que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Samaria específicamente, ese reino estaba sitiado por un imperio que se llamaban o un ejército numerosísimo, muy poderoso, muy armado,
un ejército que eran los sirios, un pueblo pagano, un pueblo que no amaba, ni conocía, ni respetaba de Dios. ¿Y sabes qué? El rey de Samaria, que era el pueblo de Israel, estaba sumamente preocupado, porque los sirios tenían un poderío tan grande de ejército que sitiaron completamente la ciudad de Samaria. Y no especifica qué tiempo estuvo la ciudad sitiada por los sirios, pero se entiende que fue mucho tiempo, de tal manera que este pueblo de Samaria, el pueblo de Dios, imagínate, el pueblo de Israel estaba sitiado y no podía venir, no había comercio, empezaron a escasear los alimentos, el agua, bueno, todo lo vital estaba, imaginemos el cuadro, estaba tan fuerte la situación y tan desesperante que inclusive narra la escritura a dónde y a qué punto estaba la hambruna en ese lugar, que hablan ahí acerca de que dos mujeres estaban hablando y convinieron, imagínate esto, qué fuerte es, convinieron en comerse a sus hijos la una y la otra. Wow, cuando yo leí eso dije, ¿cómo sería esta situación? Y después resulta que una de ellas, pues ya llega el momento, ahí preparan al hijo y se lo comen. Y después, cuando ya le tocaba al hijo de la otra mujer, ¿sabes qué? Lo esconde. Dices, wow, ¿y eso? O sea, escondió a su hijo. Y la otra mujer de la cual ya habían comido a su hijo, daba voces gritando, de tal manera que llama la atención del rey. Y le dice, mujer, ¿qué tienes? ¿Por qué gritas de esa manera? Y ya le empieza a decir, es que, señor rey, dice, mira, hemos convenido esta mujer y yo en que primero nos íbamos a comer a mi hijo y después al de ella, y ahora resulta, dice, ya comimos al mío, pero el de ella ya lo escondió. Entonces el rey, era tal la situación que se aflige, rasga sus vestiduras, se pone en cilicio y dice, Señor, ¿hasta cuándo va a ser esto? Eso narra la historia de la Biblia. Ese es el contexto. Pero entrando a los versículos que les estoy mencionando, del capítulo 7, del 1 al 10, aquí nos dice que había en esa ciudad sitiada, 4 leprosos estaban a la puerta de la ciudad, porque no los dejaban entrar. O sea, eran judíos, eran israelitas los leprosos, pero todos conocemos que a los leprosos se les apartaba, inclusive había lugares especiales para ellos allá, alejados de la ciudad. ¿Están conmigo? Ok, entonces pasó algo, que esos leprosos empezaron a hablar entre sí y dicen, oye, pues estamos desahuciados, de cualquier manera vamos a morir. Si vamos a la ciudad y entramos ahí a Samaria, se referían ellos, dice, pues para empezar no nos van a dejar entrar, y si entramos no hay nada, no hay comida. Ya tiene tiempo la ciudad que ha sido sitiada por los sirios. Entonces dice, empiezan a deliberar ahí entre ellos y ocurre la gran idea, que a veces nos parecen las ideas mejores, que nos parecen como descabelladas, ¿verdad? O sea, sin pelo. ¿Saben qué? Dice uno de ellos, oye, ¿y si vamos al campamento de los sirios? No, pues ¿cómo crees? No, dice, mira, de cualquier forma vamos a morir, ¿ok? Pues sí, pero no, vamos con los sirios, a lo mejor y nos perdonan la vida, a lo mejor podemos encontrar algo para comer. Total, van con los sirios. ¿Y saben qué? Llegan al campamento, y ¿cuál es su sorpresa de ellos? En que al ver, encontraron ahí pues silencio, no se veía movimiento, y en las cestas
campañas o las tiendas esas que ponen, ¿verdad? O que ponían en ese entonces, no oyen ruido. Y se aventuran a entrar a una de ellas y no había nadie. Y empiezan a revisar el entorno los 4 leprosos y resulta que ven que ahí estaba su ganado de ellos. Todo lo tenían ahí. Y dice, a ver, y entonces vieron que en esa tienda donde entraron ellos había alimento, pues empezaron a comer. Y empezaron a saciar su hambre y empezaron a saciar su sed, tomaron todo. Bueno, lo que ellos hicieron es que estaban bien a gusto. ¿Y saben qué? Entraron a otra de las tiendas ahí y vieron que tampoco había alguien en esa tienda. Pero se dieron cuenta que todo el campamento, les repito, sus asnos, dice la palabra, sus caballos, todo su ganado lo habían dejado. Entonces decían, ¿qué pasa? Se saciaron, se fueron y luego regresaron otra vez a saciarse, a llevarse los tesoros que había, porque había cosas valiosas, pero no había nadie. No comprendían qué estaba pasando. Pero ¿saben qué pasó? Ocurre que uno de ellos dice, oye, no es bueno que nada más nosotros guardemos esto. Y el más sabio de ellos dice que no venga el amanecer y nosotros no hayamos compartido esta bendición. Y esta historia lo relata la Biblia y lo relaciono por el tema que estamos hablando. Es compartiendo mi tesoro. Ellos habían encontrado un tesoro. Pero si tú quieres entender toda la historia completa, la cual no es el tiempo ahorita, no nos da el tiempo para hacerlo, te digo algo. ¿Sabes qué ocurrió? Y cuando la lees dices, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no había nadie? ¿Dónde estaban los sirios, ese ejército tan poderoso y armado, pero hasta los dientes, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Y yo leía en un versículo, solamente te lo comparto, en el versículo 6, ese capítulo 7, dice, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyeran estruendos de carros. Oye esto, ruidos de caballos y estrépito de ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan en contra de nosotros. ¿Sabes lo que Dios hizo ahí? Que hizo el sonido de todo esto, de carros de guerra, de hombres de a caballo. Y entonces aquellos sacaron su conclusión y dijeron, porque había reinos muy poderosos en ese entonces, aledaños ahí, y entonces uno de ellos eran los heteos y otro los egipcios. Entonces salieron y fue cuando precisamente llegan los leprosos ahí. Por eso estaba todo aquello. Es muy interesante la historia, pero mi punto, y a qué voy, hermanos, es que esta gente, los leprosos, tuvieron temor de Dios y no quisieron estar ellos solamente disfrutando de esa bendición, de ese tesoro del cual habían encontrado, sino que fueron y dieron aviso al rey de Samaria y le dicen, rey, dice, vengan, dice, encontramos, dice, un tesoro y no están los sirios, está vacío aquello. Versículos y la historia bíblica narra después que el rey de Samaria, desconfiado, cree que es una emboscada que los sirios habían preparado, pero no. Cuando van a cerciorarse el ejército de Israel, ¿sabe qué? Se encuentran que en el camino había cosas tiradas porque salieron llenos de pavor, de temor, de espanto, el ejército sirio, porque Dios había hecho que aquellas cosas parecieran como que se habían aliado varios imperios en contra de ellos. ¿Me doy a entender? Entonces, hermano, esta historia es por demás interesante y podemos darnos cuenta aquí cómo Dios obra, aunque las cosas, hermano, fíjate bien, aunque las situaciones de tu vida, por lo que pases,
por lo que estés teniendo tribulación, aflicción, ya sean situaciones familiares, personales, laborales. Hermano, siempre Dios va a estar atento a toda necesidad de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, yo lo creo. ¿Sabes qué? Esta historia nos inspira verdaderamente, y todo el contexto nos habla de que nosotros somos bendecidos, hermano. Dios nos ha enriquecido de tal manera que nosotros también tenemos que extender nuestra mano y enriquecer a otros. ¿Y cuál es esa riqueza? Pregunto. ¿Cuál es el tesoro que realmente está en tu corazón? ¿Son las cosas materiales? Pregunto. ¿Son las posesiones que has adquirido? Porque seamos honestos, a todos absolutamente nos gustan las comodidades y el vivir bien. Pregunto, ¿hay alguien aquí que no deseara vivir bien en todos los aspectos? Para empezar, yo deseo tener salud y tener comodidades, ¿por qué no? En la medida que lo pueda lograr con la ayuda de Dios. Todos tenemos eso. Eso no es malo. El punto es que en ocasiones, hermano, las cosas materiales las atesoramos. Yo sé que aquí no ocurre, ¿verdad que no? Nomás nos ocurre los que vivimos del norte de la ciudad para allá. A veces atesoramos tanto las cosas que nos olvidamos que el mayor tesoro que tenemos es que Dios primeramente nos otorga, nos da la vida, y con la vida nos da salud. Pero es realmente asombroso cuando muchas veces no valoramos y no tenemos como tesoro esa salvación tan grande, como dice la Escritura. Esto verdaderamente no solo es para ponernos a pensar, hermano, y a reflexionar, sino es para entender cuán grandes cosas Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque aquí, hermano, tenemos diferentes testimonios, diversos. Pero de todas maneras, hermano, tú y yo siempre hemos pasado y pasaremos, óyelo bien, por aflicciones. Pero no importa la situación, no importa la tormenta que venga a nuestra vida, si nosotros tenemos realmente como tesoro el hecho de saber y de entender y de tener la seguridad, la plena confianza, hermano. ¿Sabes de qué? De que Dios está con nosotros y Él solamente es por nosotros en cualquier situación. Aunque parezcan gigantes las situaciones, ¿sabes qué? La palabra de Dios, hermano, es fiel y es verdadera. Ahora, el punto aquí es lo que esta historia, repito, nos está enseñando como creyentes hoy, hermano, es que no debemos en ocasiones olvidarnos de aquellos que están en Cristo. Y como empecé diciéndoles, a veces estamos tan inmersos, tan sumergidos en nuestras cosas personales que nos olvidamos que hay gente que no conoce ese gran tesoro que se llama Jesucristo. Esas buenas nuevas de salvación son las que no debemos de olvidar, aunque tengamos problemas y aflicciones. O quizá, hermano, porque hay de todo en esta vida, pasamos por diferentes etapas. A veces también hay ocasiones que hay como bonanza, ¿no es cierto? A veces nos sentimos en paz porque ya pagamos el bill de CPS, ya fuimos a
allá a South, o sea, al sistema de agua, ya pagamos nuestros impuestos allá en el condado, etcétera. Esto es lo material, ok. Pero a veces estamos tranquilos y que no hay enfermedades en la familia, pero en ocasiones como que vienen tormentas, ¿verdad que sí? Y luego hasta escuchamos aquel dicho que dice, que dijera el profeta o el apóstol Cantinflas, ¿verdad? Nos llueve sobre mojado. ¿Han oído esa expresión? Perdón, es que yo soy de rancho, de pueblo, pero así dicen. No, hombre, me llueve sobre mojado. Aún en esas situaciones adversas, óyelo bien, familia. Aún en esas situaciones, ¿sabes qué ocurre? Siempre Dios está ahí y está en control. Y aunque a veces no lo creemos y nos cuesta, realmente, estoy incluido yo, hermano, nos cuesta mucho trabajo confiar en Dios. Dice uno, pero si esto, y pero si aquello, hey, tranquilo, a veces nos dice, confía en Dios. Oye, pero si, no, pero Dios está en el control. No, dice, pero es que, ¿cómo voy a solucionar esto? La historia que les acabo de narrar nos dice y nos guía, hermano, nos da pauta para una invitación a que nosotros podamos compartir ese tesoro que tenemos, si realmente nuestro tesoro es la salvación que hemos recibido de parte de Jesucristo. Nunca debemos olvidar que el tesoro más grande que podemos compartir es las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios. Perdónenme si soy un poco reiterativo con la situación. Es que es imperativo, es vital que cada uno de nosotros estemos hablando de aquel que nos sacó de nuestra vana manera de vivir, hermano, que nos trasladó literalmente, óiganlo bien, y así dice la escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí ni siquiera estaríamos aquí o quizá ya ni existiéramos en este mundo? Porque ¿qué vida llevábamos? Como mucha gente que no conoce al Salvador, esa gente, hermano, no tiene esperanza. Esa gente no vive, solamente existen caminando allá afuera, hermano, como zombies, como robots quizá, como nosotros anduvimos en otro tiempo. Pero es menester que nosotros comprendamos y entendamos perfectamente que tenemos que estar dispuestos para compartir de esas buenas nuevas. Para decirle, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a orar, vamos a clamar a Dios y vamos a decirle que Él se encargue de tu situación, hermano. Muchas y muchas veces, y yo se los digo, no para vanagloria, al contrario, se los digo con pena. En mis inicios de caminar en las cosas de Dios, a mí literalmente, óyelo así, ¿me escuchan? Literalmente me daba pena hablar de las cosas de Dios. Pero ¿cómo, hermano? No se vaya a desgarrar las vestiduras. ¿Saben qué? No sabía cómo empezar. No sabía qué decirles. ¿Y sabes qué pensaba? Que se iban a burlar de mí. Me va a decir esto, me va a decir aleluya, me va a decir religioso, me va a decir, X. Y ganaba más esos pensamientos que venían a mi mente que el hecho de entender que yo tenía que abrir mi boca para dar lo que yo ya había recibido. Yo recibí de gracia, o sea, gratis, free. Recibí, hermano, de alguien una vez el consejo, o es decir, la palabra de bendición. Ahí me dijeron, hay un Dios que no está en esa cruz como me enseñaron a mí. Hay un Dios que es real, que existe, que está vivo y que Él es todopoderoso. Cuando me compartieron a mí eso, hermano, yo no pagué nada, a mí no me costó nada. Pero ¿sabes una cosa? Con el tiempo Dios me ha ido mostrando y me fue indicando que ese tesoro tan grande era para compartirlo, para darlo. Porque
vamos a poner esta alegoría, un agua, hermano, que está estancada y que no está, hermano, caminando, que no está siendo, que no tiene movimiento, esa agua, ¿qué le va a pasar? Es así, la bendición que tú y yo recibimos es necesario compartirla, es necesario darla. ¿Sabes? ¿Te has preguntado qué y cómo cambiaría la vida de aquellos familiares que tenemos tú y yo, que no han recibido de Jesucristo? ¿Cómo sería la vida de ellos si aceptaran al Señor? Pero para aceptarlo, lógicamente, tendrían que oír de la palabra, ¿no es cierto? Es menester que tú y yo reflexionemos en eso. ¿Cómo cambiaría la vida de estas personas? ¿Sabes? Cuando escuchamos, cuando leemos esta historia de los leprosos, fíjate, si tú le pudieras haber dado un consejo a ellos, ¿qué les hubieras dicho? ¿Qué les hubieras aconsejado cuando llegaron y vieron aquel tesoro? Porque ese tesoro era oro, eran cosas valiosas, pero era alimento primero que ellos no habían tenido por no sé si meses. ¿Qué les hubieras aconsejado tú en esta historia? ¿Qué les hubieras dicho? Por amor y por misericordia, Dios les convenció de ir y hablarle al pueblo de Israel, que era el pueblo de ellos también, de avisarles que ya no había más soldados, que no había más ejército sirio ahí, los que los habían sitiado por mucho tiempo, ya no había más de ellos. Entonces estaba solo todo aquello, con los manjares, con las riquezas, con el ganado, con todo. Entonces ellos van y comparten aquello y pegan gritos, alzan la voz y les dicen de todo esto. ¿Sabes? Dios, por amor a ti y a mí, nos compartieron un día. ¿Y sabes qué fue? Que fue tanto el amor de Dios que Él mandó a su Hijo, y todos lo sabemos, y quizá aquí la mayoría no lo sabemos hasta de memoria, porque de tal manera, ¿verdad? Eso lo saben los niños parvulitos de la escuela dominical desde los 3, 4 años. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, ¿no es cierto? Para que todo aquel que en Él crea, ¿qué pasara? No se perdiera. ¿Y qué? Y tuviera vida eterna. Y fíjate cuál es el amor de Dios. Fue tanto que Él mostró su amor al no olvidarnos y mostrar y mandar enviar a su Hijo para que muriera por nosotros, para que tú y yo tuviéramos vida eterna, y hoy en día tuviéramos el suficiente coraje, el valor de poder decirle a la gente que no conoce, de decirle, ¿sabes qué? Hay esperanza en tu vida, hay salvación, hay algo que te quiero compartir que una vez yo recibí también, y esas son las buenas nuevas de salvación. ¿Están conmigo? ¿Qué aprendimos? Personal, ¿qué aprendiste hoy de esta historia? Esta serie de enseñanzas, hermano, de Seamos Ricos, precisamente va al punto de, al ser rico, tener un tesoro, pero que ese tesoro, insisto, sea lo más valioso para nosotros. Que ese tesoro no sea oro, ni sea plata, ni piedras preciosas, ni muchos billetes verdes en el banco, sino que sea ese tesoro realmente el hecho y la seguridad de saber que alguien vino a dar la vida por cada uno de nosotros. Y eso, hermano, ni a ti ni a mí nos costó un solo penny.
eso fue gratis. Pero a Él, al que vino a dar su vida, ¿sabes qué le costó? La vida misma, derramar su sangre, ser vituperado, ser flagelado literalmente. A Él sí que le costó. Para nosotros, hermano, nada. Y muchas ocasiones nos detenemos a compartir las buenas nuevas, a decirle, ¿sabes qué? Cristo te ama. ¿Sabes qué? No tienes que vivir más de esa manera. Mira, antes de orar te quiero decir esto. Te invitamos esta semana a que te comuniques con tu familia, con vecinos, con conocidos, e invítalos para el próximo domingo a que vengan a ese super domingo que ya hemos estado viendo aquí, ¿sí? ¿Sabes? Invítalos, pero realmente hazlo y háblales sin pena ninguna, sin temor de que te rechacen. Tú cumple con Dios y háblales de cómo Dios te ha bendecido, pero diles cómo Dios anhela bendecirles a ellos también. Dios lo desea. Es el corazón de Dios, familia, iglesia, el que la gente reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador, para que verdaderamente sus vidas sean bendecidas en forma total, literalmente. ¿Sabes? Hay algo que quiero que también no olvidemos, y es esto: el conocer a Jesús nos trajo una bendición enorme, amén, grande, pero también, como inicié hablándoles, pero al mismo tiempo que nos dio esa gran bendición, asimismo es una responsabilidad grande, magna la responsabilidad. Pero ¿qué nos cuesta compartir? Como dice la palabra, da de gracia lo que tú y yo recibimos de gracia. No tienes que decir amén, pero ¿sabes qué? Voy a orar en estos momentos, vamos a orar. Compartamos nuestro tesoro. Si quieres, para no distraerte, es voluntario. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile: Señor Jesús, gracias. Gracias, Padre, porque a través de estas enseñanzas tú has hablado a mi vida. Y ahora pídele al Espíritu Santo que Él ponga el suficiente valor, el interés, el denuedo por hablar de las buenas nuevas a la gente que no conoce de Dios. Ahí en lo personal, ora con Él. Quizá pueda yo guiarte en una oración, pero hazlo en forma personal, particular. Piensa en estos momentos de aquella gente, familiares quizá, que tal vez les has compartido y que no lo han recibido. Y no solo eso, sino quizá te han criticado o quizá se han burlado. No importa, piensa en ellos y dile: Señor, prepara sus corazones. Dame las palabras sencillas para yo poderles hablar de tu Hijo Jesús, Padre. Díselo ahí, en el silencio de tu corazón. Dile: Señor, gracias. Gracias por ese tesoro enorme que me diste, Señor, porque es maravilloso, Señor. Tú me diste ese tesoro que es mi salvación, la vida eterna, y que ahora en este mundo, Señor, el tiempo que tú me dejes, díselo ahí, yo quiero hablar, Señor, de tu palabra. Quiero decirle al mundo entero que hay esperanza en Jesucristo, que Él es la respuesta a cada necesidad y a cada tribulación.
y que no importa que el mundo esté literalmente destruyéndose, que Cristo es el Rey de Reyes, que Él es soberano en todas las naciones. Permíteme hablarles a ellos, Señor, de tu palabra, de tu verdad,